Bienvenidos al episodio número 29 de Craft Courier, el cual titulamos ¿Por qué sube el consumo y no llegas a fin de mes? Primero vamos a comentar algunos cambios en el podcast, luego retomaremos ideas, conceptos que han salido del último episodio sobre Brasil con Thiago Vidal para pasar al episodio en sí, donde a partir de datos del INDEC nos haremos la pregunta del título. Luego hablaremos de el ascenso del ningunismo a partir del informe con ese título de Pulsaruba. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Craft Courier, en el cual nos encontramos solos, sin invitados. Ya se estaba haciendo una costumbre la de tener invitados. Sí, Me gusta igual, ¿eh? No sé qué dice la audiencia nuestra. Muchos nos han hecho llegar mensajes, los demás, lo que no, pongan ahí en los comentarios qué les parece, pero hemos tenido invitados de muy buen nivel y hemos hecho un aporte más. Hemos mejorado aún más lo que veníamos haciendo. sí, ojalá que se logre transformar en una especie de institución, tener invitados cada tanto, por lo menos cada 2 semanas. Creo que sería lo ideal porque enriquece, como dijiste, el análisis. Indudablemente hubo un invitado en particular que pegó en lo que serían las vistas de Craft Courier, que es el de Fabián Calle. Un episodio que si aún no lo han escuchado se lo recomendamos porque habla muchísimo sobre los Estados Unidos e incluso nos dio el pie para hacer un episodio más sobre ello. Y en el episodio del día de hoy también vamos a hablar un poco del último, ¿no? De Brasil, que lo hicimos con Thiago. Claro, que esto es lo que nos permite en los invitados, además de enriquecernos con su comentario, después nos da espacio a hacer análisis sobre lo que va quedando, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, aquel episodio también con Mariana Gené sobre qué es el PRO, que lo íbamos a mencionar mucho a lo largo del tiempo, haciendo referencia a lo que se habló ahí, y bueno, así va a ser también, y así ha sido con muchos otros, incluso, incluso el del PRO, nos generó la inquietud de hacer más episodios sobre partidos políticos. Es una serie que venimos trabajando para los próximos meses, en ir dando episodios sobre partidos en particular y entender bien el contexto, las ideas, la doctrina, los actores de cada uno de los partidos para entender así mejor el sistema político argentino. Así es. Y queríamos hacer dos menciones de cosas que han cambiado en Craft Courier. Para lo que es YouTube, están abiertas todas las listas de reproducción para podcast, con lo cual si tienen YouTube Music, no sé si se usa mucho, pero quienes lo usan pueden escuchar los episodios ahí. Y en el caso de Spotify, dos noticias. Una que es poco relevante, van a ver que los episodios al lado del nombre va a aparecer una imagen, un símbolo que indica la temporada del episodio y en caso de que sea un especial con invitados, muestra que es con invitados, es solo un poco de decoración, pero que venía muy bien. La otra noticia es que en Spotify, si es que nos escuchan ahí, también van a ver en formato de video, como si fuese igual que YouTube, con lo cual pueden escuchar y ver el episodio en cualquiera de las plataformas. Y lo otro es que el 1 de mayo de 1980 ocurrió en la cultura argentina, específicamente en lo que es el entretenimiento, un caso que creo que cambió la vida de la televisión, incluso de la política también, ¿no? ¿Por qué no va a cambiar la política, la comunicación política? Y creo que también lo va a hacer en Craft Courier a partir de hoy. Aquel episodio fue el de Pinky, la conductora de televisión, anunciando el paso de la televisor
de la televisión blanco y negro a la televisión en color, a las 12 de la noche, ese 1 de mayo, ¡pum!, apareció el color. Bueno, en ese momento ella dijo que se acerquen al televisor y que miren. Nosotros los invitamos a que agarren el celular si es que no están manejando, porque si están manejando sería un problema. Ya sea en Spotify y YouTube. Y también que miren en este momento, porque mágicamente aparecemos los dos. Por si no nos conocían, ahora tienen la posibilidad de vernos. Y va a ser una costumbre a partir de este episodio. Así es, acá estamos. Bueno, aparecimos en imagen. Pero son buenas mejoras, ¿no? Ya falta poco para cumplir los 3 años al aire y hemos ido mejorando poco a poco la calidad del audio, la edición y ahora con imágenes. Acá Así estamos. es. Sí, justo cuando armaba esta semana todo lo que se está viendo de gráfica, vi cómo arrancamos del primer episodio, incluso vi bocetos del primer episodio que eran nada que ver a lo que es ahora. Incluso diría que todo lo que están viendo ahora no lo hubiese imaginado hace 3 años. Eh, pero bueno, salimos ya sin vergüenza a la cámara. Antes le tenía un poco de vergüenza, ahora ya se volvió una costumbre. No me acuerdo si comentamos hace poco o no cómo fue el comienzo, que si bien salimos en septiembre del 23, pero arrancamos a hacer esto en marzo de ese año. Fueron un montón de meses de pruebas, de aprendizaje, de pulir cómo lo íbamos a hacer, de qué manera, cómo se presentaban los temas, hacer un seguimiento de los temas. Ahora es que nos mandábamos WhatsApp todos los días, esta noticia salió este es el actor, la tendencia, tal cosa, la teoría detrás de esto explica este movimiento, esta noticia. Pasaban, no sé, 2-3 semanas y seguíamos a ver qué pasaba con esa noticia, si seguía en los medios o no, si seguía, si había bajado las Pumas, si estaba el contexto detrás. Eso lo hicimos varios meses. Sí, sí. Y bueno, tuvieron que pasar un par de años para que salgamos, ¿no? Para que viéramos la luz. Definitivamente. Así es, para ver la luz. Bueno, vamos a comenzar el episodio del día de hoy, como habíamos mencionado y como también dice en la introducción, vamos a tocar temas de Brasil, del último episodio que hicimos con Thiago Vidal, en el cual hablamos de las elecciones en particular y de la campaña. Quería mencionar brevemente lo que es la cooperación que hay con Brasil, más allá de estas divergencias en los gobiernos, ¿no? Que bueno, es un tema últimamente en Argentina-Brasil por los dichos de Milei sobre Lula y de Lula sobre Milei. Pero quería traerles casos en particular donde se ve una cooperación más allá de lo comercial. Hace un par de meses había sido noticia en Argentina de que hay universidades argentinas y brasileñas que están empezando a investigar con la idea de en un futuro cercano empezar a producir microchips, lo cual es una noticia muy importante para los tiempos que corren hoy en el mundo. Ya hemos hablado muchísimo de lo que es la inteligencia artificial, la producción de microchips y demás, y que Argentina y Brasil tengan ese interés me parece muy importante, y cómo cooperan ambas academias. Otro que fue una noticia en la semana de ciertas cooperaciones militares, tareas en conjunto entre las Fuerzas Armadas brasileñas y las de Argentina, en el mar Atlántico, mar argentino en particular. Lo cual es interesante, ¿no? Hace muchísimo que las Fuerzas Armadas de ambos países cooperan. Siempre hubo una cooperación regional en materia de defensa, pero no siempre es noticia, y me pareció relevante justamente para traerlo al día de hoy, porque íbamos a hablar del tema. Esto como muestra de que hay una cooperación entre ambos estados,
más allá de la merma en interdependencia económica que habíamos mencionado al pasar el episodio pasado. Hay un tema, hay un tema importantísimo en la cooperación histórica, que es el tema atómico, ¿no? Argentina y Brasil son dos potencias atómicas. Ninguna de las dos tiene bomba atómica, por suerte. Y, eh, pero hubo un momento de tensión que logró institucionalizarse y Argentina y Brasil cooperan. En vez de haber ambos desarrollado al estilo Pakistán e India las bombas por las dudas de que el otro ataque, tuvimos décadas de cooperación, las seguimos teniendo, en materia atómica, que, bueno, es mejor para todos, ¿no? Que estemos sin bomba y buscando la paz y el uso pacífico de la energía atómica, que es muy, muy positivo. A pesar de que algunos países del mundo, como Alemania, se han tirado el tiro en el pie en quitar sus centrales nucleares, es una energía limpia y muy segura para el futuro, presente y futuro. Tal cual. Pensaba en otro tipo de cooperación y de ideas. Muchos presidentes, tanto argentinos como brasileños, tuvieron interés de que la alianza militar sea cada vez más estrecha, ¿no? Pensaba el famoso ABC, Argentina, Brasil, Chile, que estuvo a veces en la cabeza de Perón, a veces en la cabeza de Getúlio Vargas. Fue algo que nunca terminó de concluirse, pero bueno, siempre estuvo como esa idea que el Cono Sur tiene que tener una alianza militar muy cercana, pensado más en un momento de la tercera posición, para hacer una especie de equilibrio ante Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces. Bueno, recordemos lo que hablamos hace un par de episodios, la alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, militar y de todo tipo, súper interesante para seguir ese tema, va a traer mucha cola en el mediano plazo. Es interesante, ¿no? Los tres países se presentan como una potencia alternativa, no van a competir ni con Estados Unidos ni con China, pero sí colaborar en mediaciones con terceros países como potencias alternativas para eso, y un bloque que se planta ante amenazas externas, ¿no? Bueno, acá estamos los tres, tenemos dinero, tenemos población, tenemos bomba atómica en el caso de Pakistán, eh, ejército muy entrenado y producción de armas como es Turquía, petróleo, un recurso súper importante y crítico, como Arabia Saudita. Bueno, podría ser un espejo interesante para el Cono Sur en el cual mirarse. Totalmente. Eh, Obviamente no hay un gran avance en esto, solamente es para señalar. También es cierto que hay una relación muy estrecha en lo que es los estudios que se hacen en las Fuerzas Armadas, en las universidades de defensa o en aquellas carreras relacionadas a defensa. Hay mucho intercambio de brasileños que vienen a estudiar acá y de argentinos que van a estudiar a Brasil. Esto también se ve en la diplomacia y en otros sectores, pero nos parecía relevante traerlo justamente para eso, para mostrar de que Brasil y Argentina cooperan en un montón de ámbitos, más allá del comercial y bueno, el político, que hoy se encuentra en una divergencia que ya se está haciendo bastante habitual. Hace muchos años que Argentina y Brasil tienen gobiernos que no solo son de otro color político, sino que también se usan como ejemplos o contraejemplos para mostrar, bueno, ustedes quieren el que está allá que gobierne y gobierna de tal manera, etcétera. Cuestiones que nos parecía interesante para señalar del episodio de Tiago Vidal. Principalmente hacer una mención del caso Master. Recomendamos que si no han escuchado el episodio, escúchenlo, porque el caso Master es un caso de corrupción que explica hoy muy bien lo que está pasando en la política brasileña y en la campaña de la política de Brasil, y que no se ha tratado en los medios nacionales argentinos. No sé si lo hemos hablado en on o en off con Tiago, pero él nos había comentado, en Brasil hay mucho interés por Argentina,
y hay muchas noticias de lo que sucede en Argentina y que él creía que eso no sucedía recíprocamente y está completamente en lo cierto. Nosotros no tenemos muchas noticias sobre Brasil. Tenemos tanto lío nosotros propio, pero sí, el caso Master creo que es un acierto nuestro en haberlo traído y en Tiago en habernos lo explicado tan bien, porque va a influir, está influyendo y va a influir mucho en la campaña. Incluso yo te decía cuando preparábamos el episodio, siendo más bolsonaristas o de derecha los que están implicados en mayor medida, si Lula ganara, creo yo, la repercusión del caso Master para la política brasileña sería mucho más grande, porque imagino que como en todo proceso electoral, la justicia toma sus recaudos, espera un poco, y si gana Lula puede llegar a avanzar mucho más rápido y, bueno, hay mucha gente implicada que puede llegar a terminar presa. Recordamos que Tiago nos mencionaba que si bien es un banco que tuvo problemas entre privados, diría Milei, para que eso pueda pasar hubo ayudas, miradas para otro lado, falta de controles y de fiscalización de parte de organismos estatales que tendrían que haber revisado que eso no sucediera. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Quién ayudó a que eso no pase? Bueno, ahí puede llegar a haber implicancias serias. Sí, completamente. Después otros puntos que me parecen interesantes para señalar del episodio más relacionado con los candidatos en sí, de Flavio Bolsonaro, es el techo que tiene tan bajo. Es muy difícil ponerle un número, pero él dice el rechazo de Flavio Bolsonaro no baja del 60%. Bueno, uno puede pensar en otros candidatos argentinos que también se pueden ver en ese espejo. No sé, Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no puede ser candidata, ¿no? Pero como líder político, eh, en las encuestas uno ve que tiene mucho apoyo, pero también muchísimo rechazo. También le pasa a Javier Milei, ¿no? Sí, también a Macri le pasó en su momento. También a Macri. Eso me parece muy interesante para señalar. Respecto a Lula, nos hacíamos la pregunta en la semana, ¿por qué tanto rechazo a Lula si los indicadores económicos no son tan malos? ¿No? Bueno, eso creo que responde a la polarización que atravesó Brasil. Calle también nos había dicho esto en el episodio con él, que nos había comentado que había dado una charla en Brasil y que él comentaba que los casos de corrupción en un contexto donde la clase media eh, le va bien, le afecta. Incluso cuando le va mal también, pero el tema de la corrupción se vuelve un tema muy sensible para la clase media y ya llega un punto de cierta incompatibilidad. Bueno, recordemos que sucedió lo de Lava Jato en Brasil, de hecho Lula estuvo preso, más allá de que después la Corte Suprema lo absolvió, pero que quedó esa mancha, ¿no? Pero yo te decía cuando hablábamos de eso, ¿no? Comparado con algunos políticos argentinos eh, de centro izquierda, de izquierda, bueno, la verdad que tráemelo a Lula 1000 veces, ¿no? Comparado con los nuestros. Por eso es inexplicable por qué tanto odio. Entiendo lo de la corrupción, Lavallato fue gigante, tenían Petrobras ahí con los pozos petroleros de offshore, había muchísima plata dando vuelta durante mucho tiempo, el banco de desarrollo. Y sí, la corrupción fue muy grande, claramente, y es muy nocivo. Pero de vuelta, cuando haces la comparación, ¿qué tenemos con qué tiene el otro? Decís, no, bueno, tráemelo a Lula 1000 veces, ¿no? Hay un libro que es muy interesante, de historia comparada entre Brasil y Argentina. No recuerdo los autores, así que después en la descripción lo dejo por si a alguno le interesa. Y en la introducción habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de comparar los presidentes y cómo cada sociedad lo vivió. Algunos en la época breve
tiempo que hubo Perón y Getúlio Vargas, los dos siendo presidentes, porque no fue mucho tiempo lo que estuvieron compartiendo. Los que estaban en Brasil, algunos miraban a Perón y le decían a Getúlio, pero mira cómo no avanzás, mira todo lo que está haciendo Perón en Argentina y nosotros estamos acá avanzando a paso de hormiga. Y en Argentina los que miraban a Getúlio Vargas decían, ¿cómo no nos tocó uno así? Y lo mismo decían de Lula y Cristina en su momento, ¿no? Algunos miraban a Lula y decir, ¿cómo no nos tocó uno de centro izquierda de ese estilo? Y los del PT en Brasil, ¿cómo no nos tocó una Cristina que avance más rápido? Eh, bueno, siempre fue como un caso de espejo, Brasil y Argentina, para intentar eh, mirarse en el presente, ¿no? Después, una cuestión más bien anecdótica del episodio, que lo estoy diciendo más o menos en orden, es el tema de la autonomía de Brasil que nos comentaba Tiago Vidal respecto a China y a Estados Unidos, ¿no? Y cuando mencionó lo de China, mencionó lo del 5G. También mencionó lo de la ruta de la seda, pero me quiero quedar con el de 5G porque lo voy a relacionar con el episodio de Calle. Vidal hacía referencia a lo de Huawei, que Brasil quería tener una red pública, o por lo menos con fondos nacionales, que sea privada, pero con fondos brasileños por un tema de sensibilidad. Termina siendo una infraestructura pública, y ese fue el modo de tratar de que China no le coopte toda la infraestructura. Y me parece muy interesante porque si algunos tienen una muy buena memoria, van a recordar que Calle insistía de que no son tiempos para torear a los Estados Unidos, que lo primero que van a hacer es sacarte la visa. Hay una noticia que no circuló con mucha fuerza, pero que después fue escalando, y esa segunda noticia sí se vio en algunos medios, que es en Neuquén. En Neuquén hay una empresa que quería empezar a invertir en la infraestructura de 5G en Neuquén. Necesitaba un socio grande que le traiga no solo los aparatos, sino también la plata, y apareció Huawei, China, claramente. El Rápidamente, gobierno, el gobierno chino. el gobierno chino, tal cual. Rápidamente, la embajada presiona y le amenaza, no sé si llega a ser un hecho o no, en la noticia había trascendido que había sido una amenaza, de quitarle la visa a los de Estados Unidos, claramente, para el ingreso, a los directores generales de la empresa argentina. Aclaración, ¿no? Siempre que uno dice la embajada en Argentina, es la embajada de Estados Unidos. Sí. De hecho, siempre recuerdo ese chiste que habías comentado de por qué en Estados Unidos no hay golpes de estados. Claro, porque no hay una embajada de Estados Unidos que promueva el golpe de Estado. Pero es un tema muy importante. Después escaló, porque Peter Lamelas, que es el embajador de Estados Unidos en Argentina, salió a hablar respecto a la amenaza, al avance de las inversiones chinas en Argentina. La embajada china salió al cruce a decir, ustedes no tienen que meterse en asuntos que no le corresponden, que no los compromete, en teoría. Pero bueno, quedó ahí. Y Tiago Vidal nos comentó esa anécdota respecto a Brasil. Lamentablemente Argentina no tiene esa espalda, ¿no? No tiene ese margen de maniobra, pero perfectamente podría apoyarse en Brasil para tener esa autonomía. ¿Por qué no? Y ahí volvemos a lo que siempre comentamos de la importancia de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, en todos los campos. Y creo que ese título, que a mí me quedó muy grabado del episodio de Vidal, sintetiza eso, ¿no? De la salida para el desarrollo en el mediano y largo plazo de Brasil pasa por Argentina.
Es una frase increíble. O sea, 100%. por primera vez, no quiere decir que sea realmente ahora, porque en los 90 también había crecido esta idea, pero es decir, los dos podemos crecer a la par. Claro, porque lo que yo dije hace 2 segundos, ¿no? De la importancia de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, porque Argentina no tiene la espalda de Brasil para, eh, por ejemplo, con lo del 5G, sirve a la inversa, porque Brasil necesita muchas cosas de Argentina, tanto sea el gas de vaca muerta para su industria, como también la importancia que tiene Argentina en el mundo, históricamente, eh, su perfil europeísta, un montón de cosas que también le benefician a Brasil y lo necesitan a Brasil. Necesita Brasil y es el momento ideal para poder consolidar esa alianza. 100% de acuerdo. Creo que nunca es tarde para eso. Pero también creo que debemos aprovechar la situación de hoy. Cuando hablo de situación hablo de la estructura respecto a Argentina, con lo que es gas, petróleo y también con la situación de Brasil. Brasil quiere plantarse como una especie de polo industrial para toda Latinoamérica. Eh, Compite con México en ese sentido. Bueno, es la oportunidad. Exactamente. Está. Es el, es el momento. Yo no creo en el es ahora o nunca. Va a haber otras oportunidades en el futuro si desperdiciamos esta, pero sería una picardía desaprovecharla. Porque Argentina tiene muchas oportunidades de ganar, mucho, en una alianza de este tipo. Y el mundo está convulsionado, ¿no? Las dos grandes potencias se pelean y aparecen oportunidades no para terceras vías, sino para hacer cosas localmente, digamos, ¿no? Mencionamos eh, Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, la Unión Europea por su lado hace lo suyo. Bueno, avancemos nosotros. Bueno, y ahora vamos a pasar a temas que son netamente internos, problemas argentinos. Hace muchísimo que no hablamos de datos del INDEC. No porque no sean interesantes, sino porque, bueno, estuvimos con muchos invitados y hablando cuestiones más internacionales que locales. Y hemos dejado de lado muchos datos del INDEC. Y en las últimas semanas han salido algunos de estos datos para julio. Algunos son más viejos, para junio. El día que estamos grabando, que es jueves 20, también sale el estimador mensual de actividad económica, que no lo vamos a llegar a cubrir. También el índice de salarios, el intercambio comercial argentino. Ustedes van a escuchar esto el viernes, con lo cual quizás cazan alguna noticia y la pueden enganchar con lo que vamos a hablar el día de hoy. La inflación para el mes de julio fue de 2,1. No es una inflación distinta a la de los meses anteriores. Está bien, quedó ahí en ese margen. Recordemos que venía de meses a la baja. El mes anterior, en junio, fue 1,9, pero 2,1 tampoco me parece una tragedia. Si la desglosamos en estacionales, IPC núcleo y regulados, se ve un aumento en estacionales importante, de 4,5. La IPC núcleo quedó en 1,8 y si la comparamos a meses anteriores, se mantiene estable con una tendencia mínima a la baja, y los regulados en 2,1. Claro que para el título sensacionalista, la inflación volvió a dar por encima, al gobierno mucho no le gusta y necesitaba apoyarse en otro dato, y ese otro dato es el índice de precios mayoristas, que le dio 0,8, ¿no? Y por eso el tweet de Milei esta vez arrancó con 0. Pero es interesante ver este índice cuando miraba eh, toda la serie del año. En abril llegó a 5%, o sea, una locura. Después bajó fuertemente a 2,5 y después a 1. Y dije, bueno, ¿qué pasó?
Bueno, lo que había pasado claramente fue el conflicto de Irán. Cuando uno ve cuáles son los insumos que más aumentaron en el año, observa que petróleo y gas 45%, por ejemplo, respecto al nivel general alrededor del 31 o 32%. Es un nivel altísimo. Esto hizo que se arrastre estos costos a los productos que uno observa en la góndola, o cualquier tipo de producto que usted sabe que compra, está atado al petróleo y gas, claramente. Otro dato que trajimos y que lo van a ver ahora en pantalla. Otra nueva incorporación está la de, además del video, tener buenos gráficos en el medio. Lo que más me interesaba de salir en video era justamente esto, poder mostrar gráficos, porque a veces es difícil y en un gráfico es más fácil transmitir cierta idea. Lo que están viendo es la utilización de la capacidad instalada en la industria. Lo bueno del gráfico es que podemos ver varios años, podemos observar cómo cae esa utilización a partir de fines del 2023. Y es bastante interesante que nos detengamos en esto, primero porque es un dato estadístico, siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Y por qué digo que es un dato estadístico? Bueno, porque cuando uno ve el desagregado, observa que refinación de petróleo lidera con 86,7, o sea, está muy por encima. Con lo cual ese 59, que es el promedio, puede incluso ser un poco más bajo en algún sector geográfico, que es lo que estoy diciendo. Si uno se posiciona, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, es probable que esa utilización de la capacidad instalada sea menor, ¿no? Y puede haber empresas que están en 50, como pueden haber empresas que estén en 30. Es un dato crítico. Déjame hacer solo una aclaración. Dijiste 86,7 de petróleo, refinación de petróleo. Alguien diría, pero ¿cómo? Vaca muerta, explota, tendría que estar al 100%. Solo para aclarar, no existe una capacidad instalada que esté produciendo al 100% porque explotaría todo, ¿no? La industria tiene siempre un margen de se me rompe una máquina, tengo otra para reemplazarla, turnos rotativos, apagado de máquina, mantenimiento, reparación. Entonces siempre hay un porcentaje que no se utiliza por estos motivos. Pero claro, 59,1 quiere decir que hay una gran parte. Está el colchón ese que de por las dudas del mantenimiento, etcétera, y está otra gran parte que no se utiliza. Sí, por lo general, una economía sana está en 80, Claro. más o menos. Pensaba en el tema esto de por qué no el 100. ¿No sería más eficiente que esté al 100? Bueno, no. Eficiencia No, es no, otra cosa. exactamente. Y justamente por eso es menor. La idea que cuando traía estos datos era, bueno, pensemos hipótesis. ¿Por qué está la baja? ¿Por qué cada vez o se produce menos o se usan menos máquinas? ¿Qué es lo que está pasando? Y no me quiero detener mes a mes, porque claro, junio 2026, que es el último dato, da mejor de junio 2028, que dio un punto menos. Claro. Pero no quiero detenerme en eso, uno más, uno menos, tres más, tres menos, sino en la hipótesis de que explique ese gráfico, esa caída. Con un contexto donde los otros datos de la economía dicen que la economía crece, que el consumo crece. Ese es el contexto, ¿no? Para entender un poco las hipótesis. Tal cual. La primera hipótesis, uno puede decir, bueno, es la pérdida de competitividad. Se abren las importaciones, entran otros productos, son más baratos y bueno, la gente, entre comillas, la sociedad elige consumir esos insumos y no los que produce el argentino, la producción nacional. Bueno, se puede matizar esto. Primero porque las importaciones no están volando, vienen creciendo, pero vienen estables, tuvieron momentos de caída, tuvieron picos, pero tampoco es que están entrando todos a mansalva. Sí creo que el tema de la competitividad es un problema a futuro,
y cuando digo futuro es a mediano y largo plazo, porque si no se hace absolutamente nada desde el Estado y también de los privados para mejorar esa competitividad, vamos a tener un gran problema. Y no solo para los productos que nos pueden volcar de China, de Estados Unidos, sino incluso los de Brasil, que estuvimos hablando hace un tiempo. Probablemente entren muchos productos brasileños, ya varios están entrando, por el tema de precio, no solo de calidad. Es una cuestión simple de precio. Y no puede ser que salga más barato traer un pollo brasilero que traer un pollo argentino. O sea, ya es ridícula la situación. Pero no creo que sean la hipótesis central de esto. Uno puede decir, bueno, 2023, ese aumento, esos picos tan altos, se explican más que nada porque los productores decidieron sentarse sobre el stock. Bueno, es una explicación que tiene algo de verdad. Ante un momento de inflación, decidieron producir y tener un stock, sobre todo porque ya intuían de lo que se venía después, ¿no? Una devaluación con todo lo que eso arrastra. Bueno, puede ser. Otra hipótesis es lo que conocemos como el costo argentino, el costo de producir. Y ahí entran un montón de cuestiones. Impuestos, no solo los impuestos nacionales, sino también impuestos provinciales, tasas municipales. Un gran tema que no se habla principalmente los voceros del gobierno, quienes representan al gobierno nacional, que es la infraestructura argentina. Realmente eh, es deficitaria, es mala o a veces bastante ridícula al tal punto de el gobierno nacional recauda, que esa fue la noticia que surgió hace unos días, tanto para obras, rutas, y después no las ejecuta. Esa plata está, no es que se la robaron, no es que explotó ni nada por el estilo, pero no se La usan ejecuta. para el negocio financiero. Sí, cuando le preguntaron al vocero a Ravier, dijo, bueno, está ahí para que las cuentas cierren, básicamente. Claro. Bueno, pero no es la finalidad eh, de, de ese impuesto. Y haciendo un enlace con el tema anterior de Brasil, fijémonos lo importante que es la infraestructura, que si hiciéramos el famoso gasoducto para darle gas a la industria brasilera, gas de vaca muerta, tendríamos un ingreso de divisas enorme por ese tema y es una obra de infraestructura central. Y no está. No se hizo, no se avanzó. Y eso es la infraestructura que falta. Además de la que tenemos que se deteriora, pero la que falta. Sí, sí, falta muchísima. Además, justamente. Después, otro ítem de ese costo de producción es el tema de la comercialización. Los costos logísticos en Argentina son muy altos. Siempre está ese famoso titular, ¿no? Sale más barato. O sale lo mismo traer un contenedor de un puerto de China que hacer pasar un contenedor de Jujuy a Buenos Aires. Y es una realidad. Y luego, la última hipótesis, y van a ver otro gráfico en pantalla, que corresponde a la encuesta de tendencia de negocios para agosto-octubre. Esto es una encuesta que se le hace a empresarios. Se le preguntó cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción, y más de la mitad de los encuestados dijo que el factor más importante, claramente, la demanda interna. Ahí se ve también que el segundo factor es la competencia de productos importados y que es verdad que no explica todo, es importante en especial sectorizado regionalmente, ¿no? En el conurbano, si una empresa que producía, no sé, si me pones el ejemplo, un vaso y viene de afuera el mismo vaso y sale un tercio del precio con estructuras de competencia distintas, ¿no? Desde denuncias de trabajo esclavo hasta el Estado financiando detrás de la producción, y eso hace que la competencia sea muy desleal. Más allá de todo eso, genera un impacto en las empresas locales que producen eso, bueno, de una manera ineficiente probablemente, sin inversión,
con el costo argentino, con la logística, con todo lo que mencionamos, y tiene un factor, pero claramente esta encuesta, que la hemos seguido muchas veces, y que el tema de la demanda interna viene creciendo en los últimos meses de esta encuesta, bueno, 52,9 es el factor central que explica por qué no se produce o no se vende. Cuando antes dije, recordemos que esto es todo en un contexto en donde el consumo sube global. Entonces, ahí viene la pregunta interesante, ¿no? Y creo que es el gran punto. ¿Cómo puede ser que si el consumo de manera global crece, ya lo decía Tetaz en el episodio que tuvimos con él, ¿no? Remarcaba mucho el consumo está creciendo en récords históricos, decía él, y es lo que siempre se dice. ¿Cómo puede ser entonces que la gente que produce cosas en Argentina vea la demanda como el problema por el cual ellos no venden y no producen? Ahí está una gran explicación de la situación económica actual. Y la explicación de eso es que el consumo medido globalmente no es solo lo que, por ejemplo, Kame con sus miembros releva si vendieron más zapatillas, más bulones o más, más tela y más jabón para lavar la ropa, sino que mide también, además de eso, el consumo de servicios. Luz, gas, agua, transporte. Y eso creció mucho. Y eso explica gran parte de ese crecimiento. Creció por tarifas, por el precio. Entonces, al aumentar el precio y mantenerse el consumo en la misma cantidad, aumenta el consumo monetario de eso. Y eso explica en gran parte el aumento del consumo en niveles récords, porque las tarifas han ido creciendo. Ahora, cuando uno mira el ingreso de la familia y a ese ingreso le quita deuda, que hablamos la vez pasada, es un tema importante, hay una deuda enorme sobre la clase media, deuda privada, pero deuda al fin. Y uno le quita en lo que tiene que pagar las familias por los servicios públicos, de vuelta luz, gas, agua, etc. Lo que te queda es el famoso salario disponible para otras cosas, ¿no? Comer, ropa, esparcimiento, el colegio y otras cosas que se tienen que pagar cotidianamente. Esa porción del salario disponible para otras cosas se achicó muchísimo. Y en ese porcentaje es el que usa la gente para demandar productos internos, cuyos productores dicen, nadie me compra, por eso no produzco. Y eso es lo que explica que hay consumo récord, pero que en realidad el bolsillo dice, che, no estoy llegando a fin de mes. Después de pagar las cuentas de las cosas recurrentes, no me queda nada para salir a comer afuera, para cambiarme las zapatillas o para comprar el regalo del niño que fue el otro día. Sí, incluso pienso, ¿no? Para hacer una pregunta a un economista. Tampoco pueden bajar mucho los precios, porque también aumentan los servicios para la producción, para la comercialización, con lo cual tampoco hay un margen como para corregir en precio y que esa demanda vuelva a aumentar y responda a esa baja, porque el productor y el comerciante también deben afrontar gastos que aumentaron, esos gastos fijos. Así es. Hemos dicho muchas veces aquí que los servicios tenían que aumentar porque se pagaba nada por cosas y bueno, así tuvimos déficit tremendo por subsidiar la energía. Hemos tenido grandes problemas. Grandes de los problemas económicos que tenemos hoy son producto de esas distorsiones de precios relativos que hubo. Es verdad que las cosas hay que pagarlas, porque si no, las empresas que proveen esos servicios no van a invertir, no, todo se va a deteriorar, nos vamos a consumir el capital y un día no vamos a tener luz, gas, nada. Pero, bueno, aquí viene la pregunta, creo que del millón para el año que viene, ¿cuánto va a bancar la gente una situación como la actual, en la cual, reconociendo que hay que pagar las cosas, porque la gente también reconoce, dice, no puede ser que antes la luz era gratis, ¿no? Casi gratis. La luz hay que pagarla.
Entonces, ¿cuánto va a aguantar la gente reconociendo que eso es así y que tiene que ser así, pero que no le alcanza la plata para nada? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a aguantar la gente y cuánta gente va a aguantar a ver si da para que el gobierno reelija el año que viene? Sí, hemos hablado en varios episodios que nuestra hipótesis principal es que Javier Milei va a reelegir, no tanto por Javier Milei en sí, sino por lo que tiene enfrente o la potencial alternativa que hay, ¿no? Y la demanda de la gente que sigue queriendo que se baje la inflación, que fue un gran tema durante 10, 15 años en Argentina, y él sigue siendo el único que muestra avisos de que lo puede resolver. Totalmente. Creemos que eso sigue siendo así, pero que los desafíos para el próximo gobierno van a ser complejos, ¿no? Un tema de la inflación puede ser un tema importante, pero que lo más importante va a ser una cuestión, sobre todo, de llegar a fin de mes, la precarización del empleo y del empleo los que definitivamente lo perdieron. Exactamente. Así va a ser el panorama del 28 en adelante. Que incluso coincide con expectativas que tiene el gobierno que son muy positivas. Un ingreso de dólares fenomenal para el 28. Veremos si se concreta. Todo indicaría que sí. Por el RIG y otras cuestiones más. Pero en algún momento tiene que traccionar la microeconomía. No sé si se arregla sola. Creo que muchas cuestiones sí se arregla sola, pero también creo que el Estado sirve para algo, ¿no? No, el Estado tiene muchas herramientas para generar una buena condición. Y también tiene herramientas para generar una mala condición, ¿no? Que parece un poquito lo que se está viendo ahora. Están tomando ciertas medidas que están paralizando la economía. Sí, y que puede ser, no creo que malo para las elecciones, pues, es decir, las pueden ganar incluso haciéndolas, pero lo más grave es que están creando problemas muy difíciles para administrar en los años venideros. Exactamente. Y profundizando el tema este de que puede llegar a ganar, no lo decimos en vano, sino con ciertos números y con cierta estimación de resultados. Y ese es el punto siguiente que vamos a tratar. Así es. Ahora, como verán en pantalla, está el gráfico de Pulsarúa. El director es Facundo Cruz, politólogo. También fue profesor mío. Que hace un estudio muy interesante, o por lo menos este es el primero, pero ya lo viene midiendo hace unos años, respecto a cómo es la relación entre los ciudadanos, entre la sociedad y lo que entiende por política, ¿no? El primer gráfico es una pregunta muy sencilla: ¿cuánto estamos interesados en la política? Y más del 60% respondió en el 2026 que poco o nada interesado. Es un número que es el más alto de los últimos 4 datos que tiene disponible y que se ven en el gráfico, pero que había bajado en el 2024 y en el 2025 y volvió a subir. Me parecía muy interesante traerlo también y ver lo que estaba pasando en Brasil y que nos comentaba Thiago Vidal, de personas que no se sienten atraídas por los discursos extremistas o por las posiciones extremas o por la polarización que se puede ver entre Bolsonaro y Lula. Y también podemos hablar lo mismo acá, y voy a citar ese episodio que fue el anterior al de Thiago Vidal, fue el número 27, que hablamos de la consultora Método y aquel título de el modo avión de algunas personas respecto a las redes sociales, que no tienen interés tampoco por los discursos extremos. A priori uno ve los datos y cree que las personas no tendrían
cierto interés por la vida en sociedad y que no tendrían ciertos ideales respecto a eso. La encuesta es muy interesante, está en la página de Pulsar UBA, la pueden buscar, porque justamente desmiente eso. Muchos encuestados responden de que sí hay valores, de que tienen ideas, llegan a la conclusión de que el votante promedio en Argentina tiene una tendencia de centro, que es tolerante a un montón de diversas cuestiones, no sé, pienso en el tema de migración, de inmigrantes, ¿no? De religiones y demás, que por ahí no coincide con lo que uno llega a ver en la política, ¿no? Y en las redes sociales, básicamente. No sé, pienso en el stream de Carajo y no recuerdo el nombre de uno de los conductores diciendo que el conurbano había que cerrarlo y demás. Y ese discurso creo que no es representativo. Ni ese, ni tampoco el de que hay que expropiar medio país o directamente confiscarlo o nacionalizar todo, tampoco es un discurso relevante para la sociedad argentina. El ningunismo, como se titula este trabajo, que está en ascenso, se explica más que nada por este gráfico en el que vemos con qué partido o espacio político simpatiza cada uno, se siente más identificado, y ahí se corrobora de que cada vez hay menos personas que se sienten atraídas por un partido político en particular, o por lo menos los más relevantes de la Argentina, o del sistema político argentino. Lo que me parece más interesante para mencionar de esto es que si sumamos Juntos por el Cambio, es decir, la franja amarilla y la franja violeta que responde a La Libertad Avanza, para el 23 tenemos el 32%, para el 24 39%, un aumento, para el 2025 32% de nuevo, y para el 2026 26%. Y estas personas que vinieron en algún momento y luego se fueron, no se fueron al peronismo. Con lo cual, ahí tiene un signo de admiración. Es lo primero que podemos concluir de esta encuesta. Lo segundo es, no creamos que ese 40% el año que viene no va a ir a votar. O que el 42% vota a un candidato X que no conocemos y se lleva el 42% y gana en primera vuelta. No, tampoco. Tal cual. No funciona así. Lo que sí creemos es que son los famosos nini que últimamente deciden las elecciones. Y por eso cité lo de Thiago Vidal, porque con Thiago Vidal hemos hablado. Él había dado un número, ahora no recuerdo, me parece que era 3 millones de brasileños que son los que van a decidir quién va a ganar, si Bolsonaro o Lula. De 200 y pico de millones de habitantes que son, ¿no? Claro. Y también pienso en las elecciones de Estados Unidos. Cuando cubrimos, mejor dicho, la elección de los Estados Unidos, no se explicaba tanto por un aumento exponencial de los votantes de Trump, sino por votantes que le habían dicho que sí a Biden y que le dijeron que no a Kamala Harris. Uh-huh. Bueno, incluso interesante ese caso porque algunos le dijeron que sí a Biden y le dijeron no a Kamala, no necesariamente votándola, sino no yendo a votar. Claro, es eso, en Estados Unidos, como ustedes saben, no es obligatorio ir a votar, incluso te tenés que anotar vos en el padrón. Está bien, ahora es online, es mucho más fácil que antes, pero no van a votar, no es que votan por otro. Claro. Por ahí en otros sistemas electorales, como el brasileño o el argentino, sí se elige otro candidato, el candidato que menos asusta, y en pequeña cantidad no se va a votar, en pequeña cantidad para el caso de Argentina. Para otros casos latinoamericanos, directamente no se va a votar. A mí me llama mucho la atención cuando dicen, no, en México el modelo de la centroizquierda funciona bárbaro. Mirá, ganaba AMLO en su momento. Morena relacionado siempre al líder que está gobernando, porque en realidad no hay reelección en México, es solo un sexenio. Y ahora con el caso de Sheinbaum, Morena viene creciendo, sí, pero va menos de la mitad de la gente a votar.
Y sucede también en otros países latinoamericanos. Pero es interesante esta apatía. ¿Y a raíz de qué? Porque vemos que en Brasil los números, los indicadores económicos dan positivo. Está bien, en algún momento pudo haber dado negativo, pero uno ve toda la serie y ve que están bien. En Argentina es un serrucho, pero últimamente no nos está yendo muy bien. ¿Por qué pasa? Porque desde hace tiempo vemos que hay personas que no simpatizan con la política, que sienten una aversión o un desinterés. Y siempre, o por lo menos últimamente, lo que uno ve en la academia o en algunos indicadores en Latinoamérica, paradójicamente el país que más eh, ciudadanos contentos con la política es el caso de El Salvador. Uno tendería a pensar que no, que al vivir en un sistema, uno puede decir autoritario, no voy a discutir cuál es la mejor categoría para el caso de El Salvador, pero no. Y tiene lógica en el de El Salvador, porque antes vivían en la anarquía y ahora viven con cierto orden. Y ahí está la explicación, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué surgen estos líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, en el mundo? Y muchos con actitudes iliberales, ¿no? Antidemocracia. No antidemocráticos, sino antidemocracia en general y valores democráticos. Porque no se le dieron respuestas a las cuestiones de la vida cotidiana, en muchos casos. El Salvador tenía un enorme problema de seguridad, enorme problema, moría gente como mosquitos, y Bukele le dio una respuesta a eso. Los métodos que utilizó, otra cosa, pero le dio una respuesta a eso. Entonces la gente tenía una inquietud, un problema, y se le dio una respuesta. Ante la no respuesta, y bueno, surge alguien que grita fuerte y dice, yo te voy a dar una solución a este problema, y bueno, es el ascenso de muchos políticos populistas, ¿no? Entonces, tiene lógica de por qué mucha gente ya no se siente identificado con nada, que nada lo representa, porque tiene demandas que no son cubiertas. Incluso, yo me diría, pero ¿cómo? Si el Partido Peronista es nacional y popular y busca dar respuesta a los problemas de la gente, y no, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Te da una respuesta parcial, cosa de que nunca salgas de ese problema y siempre en la idea de ellos, en la idea populista, la Clau lo explica muy bien, siempre demandes más, el famoso profundizar el modelo de ese gobierno para que se perpetúe en el poder hasta que se consiga la respuesta, cosa que sabemos que no va a ser porque no buscan eso. Y por eso este 42% de gente que no se siente representada por nadie. Es un fenómeno cuanto menos interesante. Tenemos muy acotado el calendario para el futuro, pero sin lugar a dudas vamos a tocar este tema, principalmente en Latinoamérica. Está bien, se repite en todo el Occidente, no es solo Latinoamérica, pero lo interesante de Latinoamérica es que son todos presidencialismos. Y también otro dato muy interesante es que si bien es algo que se venía gestando de la vuelta a la democracia, recordemos que la mayoría de los países latinoamericanos vuelven a la democracia más o menos al mismo tiempo, 10 años de diferencia entre el primero que salió hasta el último, pero más o menos en la década del 80, principio de los 90. Pero es interesante cómo después de la pandemia a los oficialismos les costó mucho reelegirse. Y a los países iban de la centro izquierda, a veces izquierda extrema, pasaban a la centro derecha, o derecha en algún caso radical. Y hay países en los cuales se ha castigado a todos los del espectro político. Voy a poner un solo ejemplo, pero es el ejemplo más extremo, si se quiere, ¿no? Que es Chile. Chile, la pandemia, Sebastián Piñera, castigado, gana Boric. Boric, que vendría a ser como alguien de una izquierda radical a la chilena, pero más a la izquierda que Bachelet.
se lo castiga a Boric con Kast, alguien que está más a la derecha que Piñera. Y ahora Kast tiene una caída impresionante en la imagen. Y uno dice, ¿qué pasa? Y bueno, no saben responder a los problemas de la gente. Está clarísimo. Pero es un gran problema futuro si no se logra revertir esta situación. Porque ¿cuánto falta para que el modelo, y entiéndase, el modelo de Salvador tal como está, no se puede exportar a otro país? Es inviable, no se puede. Como así también pasaba lo mismo con Venezuela en su momento, siempre fue una discusión, es muy difícil exportar el modelo de Venezuela. Pero lo que sí podemos decir es, che, en países donde existe una tendencia a cierta autocracia o a modelos de gobierno autoritarios en cierto punto, eso se puede profundizar. Para traer un ejemplo de la Argentina. Argentina tiene los márgenes institucionales para que un partido se vuelva hegemónico. Lo fue el peronismo en la década del 40-50. Lo fue el kirchnerismo al principio del 2000. También lo fue el menemismo en los 90. Bueno, puede ser una posibilidad que también suceda ahora con Javier Milei. No lo sé. Porque el gran problema que tiene Javier Milei es que no está apoyado en un partido nacional como tal. O sea, continuamente tiene que estar haciendo alianzas a nivel subnacional. No es el momento ahora para desplegar toda su fuerza. Pero ¿quién te dice que si logra dar, no te digo la gran respuesta a la situación económica, pero tocar dos fibras, dos teclas y darla, bueno, se puede convertir en una especie de un partido con la aspiración de ser el partido hegemónico por un lapso en la Argentina? Lo puede ser. Sí, y basándonos en estos números, puede llegar a hacerlo siempre y cuando gane la próxima elección. Y para ganar la próxima elección, estos números le pintan un escenario de posibilidad. Dijiste, la Libertad Avanza más Juntos por el Cambio, 26. El peronismo tiene 26 también. O sea, están empatados, ¿no? Eh, y, y probablemente esto no explique intención de voto, explica, como dice acá claramente, ¿no? Con qué partido se identifica o simpatiza. Eh, y si estos simpatizan, quiere decir que intención de voto deben tener un poco más, ambos. Con lo cual, de 26 cada uno, podríamos estimar en 30, 35 cada uno. Y más cerca de la elección, si se polariza, aumenten un poco. Más 35, 40 cada uno. Y bueno, ahí tiene asegurado por lo menos Milei ir a segunda vuelta. Y ya tiene más chances de ganar, porque todavía sigue habiendo en nuestra interpretación un recuerdo de lo pésimo que fue el gobierno de Alberto Fernández y las consecuencias económicas de todo el periodo kirchnerista. Con lo cual, por eso creemos, en base a datos y números, que tiene chances de reelegirse. Sí, y además la recesión es general para todo el país. Nadie puede presentar números positivos para que aparezca un gobernador y decir, no, yo di la tecla, y tener un ejemplo. Claro. Muy difícil. Lo estoy diciendo por Kicillof, más que nada. Kicillof, ¿cómo se va a presentar? Buenos Aires está administrando un desastre. Porque Desastre realmente es total. así. Sí. Con lo cual es muy difícil parársele y serle competitivo a Javier Milei para ganarle en el 27. Creo que si los que se paran ahora, muchos van a tener el objetivo de instalarse a futuro. O sea, si aparece un gobernador ahora, su interés es instalarse para lo que viene después. Así es. Y ya para finalizar, comento brevemente un juicio que se está haciendo en Estados Unidos, que es el juicio Ameta. Lo particular de este juicio es que es un juicio que se lo realizan, o quienes demandan, mejor dicho, los estados de Estados Unidos. Son 29 estados en total, pero los que llevan
Ahora la voz cantante son los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y New Jersey. Luego los otros estados lo van a hacer más adelante. La acusación es básicamente respecto a lo que es la salud mental y los datos que manejan de menores de edad las redes sociales. Recordemos que Meta es la empresa que engloba hoy Facebook, Instagram y otras más. En la media estadounidense se lo relacionó mucho con el caso de las tabacaleras. En su momento ciertos estados también habían demandado a las grandes tabacaleras diciendo que ustedes enferman a la sociedad y yo luego tengo que destinar recursos estatales a ellos. Y no tengo ese retorno de dinero. Bueno, es más o menos la misma lógica. Acusan a Meta de generar cierto problema social importante, principalmente en lo que es salud mental, pero no tengo el retorno, tengo que atender, pero nadie me está dando ese dinero, porque los impuestos no logran cubrirlo y diversas cuestiones. Interesante que el punto es fiscalista, ¿no? No, ni moral, ni ético, ni si es bueno o malo para las personas, sino que me cuesta dinero mantenerlo, así que te hago juicio por eso. Es interesante, es muy típico de los Estados Unidos el concepto del contribuyente y lo que recibe a cambio. Y fue la manera, voy a decir una pavada, pero fue la manera que también cayó Al Capone. O sea, Capone Sí, sí, no sí, cayó sí, por una sí. cuestión moral, sino porque no pagaba impuestos. Que es un poco distinto al tratamiento que tienen las grandes tecnológicas en Europa, donde también se les da combate, donde también obviamente les sacan plata porque las multas son económicas, pero hay detrás todo un tema de competencia, de monopolio. Hay otra mirada de cómo son negativos para la sociedad las grandes tecnológicas. Eh, Acá tiene que ver más un tema, o tal vez sea simplemente la excusa que buscaron, ¿no? De vuelta, cayó Al Capone por evadir impuestos, no porque mataba gente. Pero bueno, es una herramienta. Sí, es el primer juicio federal que se le hace a Meta. Ya ha tenido otro juicio, pero eran todos estatales y demandas de personas comunes, no de estados. Ahora son los estados. eh, y va a ser es un tema importante. Habían salido, bueno, cuánto era la plata que estaba en juego. Al principio se hablaba de 1,4 billones de dólares, un monto bastante importante, más o menos es la valoración bursátil que hoy tiene Meta. Obviamente no van a cobrar ese dinero, si es que primero tienen que ganarlo, pero no creo que sea el acuerdo que se llegue, porque incluso llegar a ese acuerdo sería que Meta desaparece. Eh, pero va a ser algo que seguro nos dé para hablar a futuro porque va a tener repercusiones bursátiles en Meta, va a tener repercusiones políticas respecto a las redes sociales y que pueden cambiar la vida de las personas. Sí, sí. A mí me parece un tema interesantísimo de cómo evolucione, porque, como decimos, puede cambiar la vida de las personas, la manera en la que la gente hoy se comunica, que nos comunicamos todos. Y, y bueno, ¿no? En la era de la tecnología y de las comunicaciones, puede ser un cambio importante. Que incluso es un cambio a partir del Estado. Yo veo que también puede llegar a haber cosas desde la sociedad, ¿no? De tratar de reducir el impacto que las redes sociales generan. Veo ahí un tema que a seguir y que va a cambiar la forma en la cual vemos y nos manejamos con esas cosas. No, no creo que quede todo igual a como está. Esperemos que sí, o por lo menos, qué sé yo. Seguro hay gente que no opina igual, pero las redes sociales generan una dependencia. eh, no son sanas esas dependencias. Estar 8 horas con el celular, 10 horas con el celular no es sano para nadie. A veces deténganse y no sé, si tienen la posibilidad de justamente tomarse el transporte público, creo que es el momento más importante o donde más se ve esto. Incluso muchos quizás nos están escuchando en el transporte público. Pero miran a los costados y están todos con el celular. Ya es distópico la situación. Y creo que nadie Sí, está. pero no están leyendo un libro, están No, no. mirando cosas efímeras.
que no valen Sí, nada, sí. que no sirven para nada. Totalmente. Ver videos y videos quemándote la cabeza en TikTok creo que no es sano. Es probable que fumarte un cigarrillo sea más sano. a futuro. Y, y hablando de coyuntura, ¿no? Ahora apareció todo el tema de Cerimedo, ¿no? Este personaje que influencia en campañas. Y creo que tiene un tema también ahí, la cuestión que se va a ir destapando con el tiempo, esta influencia en las elecciones. Siempre hemos recomendado la película sobre el Brexit, que explica muy bien el caso de Cambridge Analytics, ¿no? Y cómo influenció en la toma de decisión de un referéndum de gente, quienes votaron fueron las personas, pero claro, influidos por una enorme cantidad de información falsa o tergiversada o presentada de una manera distinta a la que realmente era, y hizo que el Reino Unido salga de la Unión Europea, ¿no? Tuvo una consecuencia concreta, y ese manejo de las redes sociales, en donde la gente cree que es inocuo y yo miro videitos uno detrás de otro porque me divierten. Bueno, hay grupos y personas, intereses que manipulan gran parte de esa comunicación que sucede ahí, con lo cual hay un montón de temas en el medio sobre la red social, eh, que de a poco se van a ir tratando con más profundidad en la sociedad, ¿no? Esto del juicio creo que da un elemento hacia ese punto. Veremos en qué termina, seguiremos cubriendo este caso para futuro y bueno, llegamos al fin de este episodio con una nueva modalidad. Esperemos que les haya gustado el tema del video. Déjenos comentarios. Por favor, déjenos comentarios, compártanlo, denle me gusta, lo que siempre le decimos. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, con lo cual nos puede ver cualquiera. Ya no hace falta descargarse alguna aplicación que ya no tienen. También estamos en Instagram. Y bueno, los esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Así es, hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo.